Kenia, 1898, plena expansión colonial. El Imperio Británico construyendo un ferrocarril clave a través de África Oriental. Pero en Tsavo, una zona, bastante inhóspita, la Nieca, la cosa se complica. Muchísimo. La construcción de un puente vital sobre el río Tsavo se frena en seco. Y no por falta de materiales, ¿eh? No, por algo mucho más aterrador. Meses de pesadilla, con 2 leones macho, curiosamente sin melena, atacando los campamentos noche tras noche. Se llevaban a los trabajadores de sus tiendas. El pánico era total. Los propios trabajadores, imagínate el terror, les pusieron apodos, el fantasma y la oscuridad. Nombres que ya te dicen mucho, ¿no? Sugieren algo más que animales. Uf, sí. Y en medio de todo este caos está el teniente coronel John Henry Patterson, el ingeniero jefe del puente. Un hombre de ciencia, de números, que de repente se ve obligado a hacer otra cosa. A convertirse en cazador, básicamente. Una transformación forzada por las circunstancias. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en esta historia increíble. Tenemos los relatos de Patterson, claro, pero también informes de la época. Y lo más interesante, estudios científicos recientes que intentan explicar qué pasó realmente. Sí, porque las preguntas siguen ahí. ¿Por qué estos leones empezaron a cazar humanos? ¿Cuánta gente murió en verdad? Hay cifras muy dispares. Vamos a explorar todo eso. Empecemos por el contexto, ¿te parece? ¿Por qué era tan vital ese ferrocarril? Bueno, era el ferrocarril Kenia-Uganda. Un proyecto enorme para conectar el puerto de Mombasa con el lago Victoria, clave para el control británico de la región. Y la gente que trabajaba ahí. Miles de personas, ¿no? Miles de trabajadores traídos de la India, los llamados coolies, y también muchos africanos de distintas etnias. Y las condiciones eran brutales. Calor extremo, la nica es un horno, enfermedades como la malaria, disentería, y un entorno muy hostil. Y en medio de esa situación ya difícil, aparecen estos 2 leones con un comportamiento, rarísimo. Totalmente fuera de lo común. Primero, que los leones se especialicen en cazar humanos de forma tan sistemática es muy, muy raro. Puede pasar, pero no así. Claro, ataques aislados quizá, pero esto era metódico. Exacto. Segundo, que 2 machos adultos cacen juntos cooperando de esa manera tampoco es lo habitual. Pueden formar coaliciones, pero cazar presas grandes juntos así, coordinados, menos frecuente. Y el tercer punto, lo de la falta de melena, que es característico de los leones de Tsavo, ¿verdad? Sí, se ha estudiado bastante. Gente como West y Packer sugieren que es una adaptación al calor. Una melena frondosa en ese clima sería una desventaja terrible para regular la temperatura. Tiene lógica. Vale, entonces, ¿cómo empieza el terror? Marzo de 1898 empiezan a desaparecer trabajadores. Y Patterson, al principio, como buen ingeniero británico pragmático, es bastante escéptico. Piensa en fugas, deserciones, quizá peleas entre los trabajadores. Lo normal en un campamento tan grande y diverso. No se imagina que son leones devoradores de hombres. Para nada. Pero esa incredulidad se le va de golpe, de la peor manera posible. Cuando encuentra los restos de Ungan Singh, ¿no? ¿Uno de sus capataces? Exacto. Y la descripción que hace Patterson es, demoledora. Lo arrastraron de la tienda. Encuentra el cráneo casi intacto, pero el resto del cuerpo, destrozado. Marcas de garras, lamidas y la prueba clave, huellas. Huellas claras de 2 leones macho muy grandes. Ahí se le cae la venda de los ojos. Completamente. Ahí entiende que no es un incidente aislado, que es una amenaza real, organizada y letal. Y que son 2. Eso debió multiplicar el miedo. Me imagino. Y a partir de ahí, el miedo escala a pánico generalizado. Los ataques se vuelven constantes, nocturnos, metódicos. Sí, la gente intentaba protegerse como podía. Construían bomas, que son esas cercas altas de arbustos espinosos. Mantenían fogatas encendidas toda la noche, ponían guardias, trampas, pero parecía que nada funcionaba. Es que la audacia de estos leones era increíble. Hay relatos de que saltaban las bomas, a veces incluso con una víctima en las fauces, o que se arrastraban por debajo, encontraban el punto débil. ¡Qué desesperación! Las bomas son la defensa clásica contra depredadores en África. Que no sirvieran demuestra una determinación y una, quizá inteligencia o adaptación fuera de lo normal.
Superar una barrera de espinos de más de 2 metros, quizá cargando peso, es una bestialidad. Hay anécdotas que reflejan ese terror absoluto. Se cuenta que una noche, un león entró a una tienda, pero se confundió y se llevó un saco de arroz. Menos mal para el que estaba dentro. Sí. Otra vez atacaron a un comerciante que iba con su burro. El tipo se salvó porque el león mordió unas latas que llevaba atadas. Hicieron un ruido tremendo y el león huyó, aunque el hombre luego murió de sed perdido. Pero quizá el peor fue el ataque al hospital de campaña. Uf, eso es terrible. Atacar un lugar con gente enferma, vulnerable. Sí, muestra que no tenían límites. Y lo que decías de la astucia. Patterson notaba que parecían evitar los campamentos donde él montaba guardia. Como si supieran. Claro, uno tiende a antropomorfizar, a darles intenciones humanas. Pero su éxito constante en evitar las trampas y las guardias sugiere que aprendían rápido y se adaptaban. Eran muy buenos en lo que hacían, lamentablemente. Toda esta situación empuja a Patterson a cambiar radicalmente. El ingeniero calculador tiene que dar paso al cazador obsesionado. No le queda otra. La obra está en juego, la vida de su gente. Pasa noches enteras en plataformas improvisadas en árboles, esperando. Diseña trampas, una incluso con cebo humano. La primera noche se metió él mismo dentro de la caja trampa. ¡Qué valor o qué desesperación! Sí, pero los leones atacaron otro campamento esa noche, como si se rieran de él. Tuvo momentos de tensión extrema. Una vez, escondido en una carreta, uno de los leones golpeó la puerta justo donde estaba él. Imagínate el susto. Y otra vez tuvo a uno a tiro perfecto. Apuntó, apretó el gatillo y el rifle falló. Clic. No, esas cosas solo alimentan la leyenda, ¿no? Parecía que eran invencibles, casi sobrenaturales. Exacto. Y mientras la leyenda crecía, el proyecto se hundía. Claro, el pánico era incontrolable. Para diciembre de 1898, la situación es insostenible. Los trabajadores huyen despavoridos. Cientos, quizá miles. La construcción del puente, parada. Totalmente detenida. Un desastre para el Imperio Británico y para la moral de todos. Y entre las tribus locales, la creencia se afianzaba. Esos no eran leones normales. Eran espíritus, demonios vengativos protegiendo su tierra de los invasores. Una interpretación comprensible desde su cosmovisión, dada la ferocidad y aparente invulnerabilidad de los animales. Y esto nos lleva a un punto súper debatido. ¿Cuánta gente mataron realmente? Es verdad. Patterson en su libro Los devoradores de hombres de Tsavo da una cifra, un poco ambigua. Habla de 28 trabajadores indios, los coolies, y luego añade decenas de desafortunados nativos africanos. Decenas es impreciso. Muy impreciso. Pero es que después, con los años, el propio Patterson empezó a manejar cifras mucho más altas. Llegó a hablar de unas 135 víctimas. Una diferencia enorme, de unas 30-40 a 135. ¿A qué se debe? Bueno, ahí es donde entra la ciencia moderna, intentando poner algo de objetividad. Estudios recientes como los de Justin Yackel y Nathaniel Dominy han usado técnicas forenses, por así decirlo, en los propios leones. ¿En los leones disecados del museo? Exacto. Los restos de los 2 leones de Tsavo están en el Museo Field de Chicago. Analizaron isótopos estables, concretamente carbono 13 y nitrógeno 15, en muestras de hueso, colágeno y pelo, queratina. Suena súper técnico. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sabes qué comieron mirando isótopos? Es fascinante, la verdad. Básicamente somos lo que comemos, y eso deja una firma química en nuestros tejidos. Las plantas que comemos, o que comen los animales que comemos, tienen diferentes proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno. Ajá. Los humanos, por nuestra dieta variada, tenemos una firma isotópica diferente a la de las presas habituales de los leones en esa zona, como cebras, búfalos, ñus, que son principalmente herbívoros. El colágeno de los huesos refleja la dieta a largo plazo, de años. La queratina del pelo refleja la dieta más reciente, de los últimos meses antes de morir. Entiendo. Comparando la firma isotópica de los leones con la de humanos y la de sus presas normales. Pueden estimar qué porcentaje de su dieta provenía de cada fuente. Y calculando cuánta biomasa comible tiene un humano promedio, pueden estimar cuántas personas consumieron. Increíble. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados son bastante reveladores. Según estos análisis isotópicos,
Uno de los leones, el primero que cazó Patterson, el FMNH 23970, habría consumido el equivalente a unas 10.5 personas. ¿Y el otro? El segundo, FMNH 23969, bastante más, unas 24.2 personas, O sea que en total, sumando ambos, unas 35 personas. exacto. El total estimado de víctimas devoradas por ambos leones rondaría las 35. Muy lejos de las 135 que llegó a decir Patterson, muchísimo más bajo. Esto sugiere que Patterson probablemente exageró bastante las cifras, quizá para darle más dramatismo a su hazaña, o por la confusión del momento. Ojo, esto estima las víctimas devoradas. Podrían haber matado a más gente sin comérsela, o la cifra de 135 incluye muertes por otras causas durante ese caos. Claro, accidentes, enfermedades. Exacto, y hay un pequeño detalle técnico. La dieta de las víctimas humanas, si eran mayormente vegetarianos como muchos indios, o omnívoros, podría afectar un poco la firma isotópica. Pero aún así, la conclusión científica es que 35 víctimas devoradas es una cifra mucho más plausible biológicamente que 135. Entendido. Aunque 35 sigue siendo una cifra aterradora, Por ¿eh? supuesto, sigue siendo uno de los peores casos de depredación humana por leones registrados. Bueno, y a pesar de la ciencia, la caza final fue épica, ¿no? Patterson finalmente logra acabar con ellos. Sí, después de meses de terror y frustración. El 9 de diciembre de 1898 caza al primero. No fue fácil. Usó cebo, le disparó varias veces con distintos rifles. El león huyó herido. ¿Pero regresó? Regresó esa misma noche, como desafiante. Patterson le disparó más veces y finalmente lo encontró muerto a la mañana siguiente. Era un animal imponente. Dice que medía casi 3 metros de largo. ¡Wow! ¿Y cazar al segundo fue aún más difícil, no? Sí. Le costó casi 3 semanas más rastrearlo y acorralarlo. El 29 de diciembre por fin lo enfrenta. Le dispara varias veces, el león cae, parece muerto, pero se levanta y lo ataca ferozmente. ¡Qué tensión! Patterson logra dispararle 2 veces más con una carabina en el último momento. Y cuenta la famosa anécdota de que el león murió mordiendo la rama de un árbol caído, como en un último gesto de furia. ¡Qué imagen! El fin del reinado de terror. Exacto, pero la historia de los leones no termina ahí. Sus restos físicos tuvieron su propia trayectoria. ¿Qué pasó con ellos? Patterson conservó las pieles y los cráneos, y curiosamente usó las pieles como alfombras en su casa, durante más de 20 años. Como alfombras. ¡Qué cosa! Sí. Finalmente, en 1924, ya mayor, las vendió junto con los cráneos al Museo Field de Chicago por $5,000 de la época, que era bastante dinero. ¿Y se pueden ver hoy en día? Sí, allí están exhibidos. Pero el taxidermista Julius Fraser tuvo un trabajo complicado porque las pieles llegaron en mal estado por haber sido usadas como alfombras. Estaban desgastadas, quizá recortadas. Tuvo que hacer maravillas para montarlos de forma realista. Me imagino. Hoy se exhiben los 2 leones montados, sin melena, imponentes, junto con sus cráneos originales. Y es interesante que las medidas actuales de los leones disecados son un poco menores a las que Patterson describió originalmente, probablemente por ese desgaste y manipulación como alfombras. Fascinante. Pero volvamos a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se volvieron devoradores de hombres? Ya en la época había teorías, ¿no? Sí, claro, la gente buscaba explicaciones. Una muy popular era una epidemia de peste bovina, o Rinderpest, que había ocurrido poco antes y que diezmó las poblaciones de búfalos, cebras, las presas naturales de los leones. La idea era que, sin comida, buscaron alternativas. Tenía sentido. ¿Qué otras teorías había? Se habló de que quizás se acostumbraron a comer cadáveres humanos. Por la zona del río Tsavo pasaban rutas de caravanas de esclavos y a veces dejaban atrás a los muertos o moribundos. Uf, qué duro. ¿Y algo más? También se mencionó la costumbre de los trabajadores hindúes de incinerar a sus muertos. Quizá las cremaciones no eran completas o el olor atrajo a los leones y les hizo perder el miedo a los humanos y asociarlos con comida. Son hipótesis plausibles. Pero, ¿qué dice la ciencia más reciente? Mencionaste estudios dentales. Exacto. Aquí hay otro giro muy interesante. Investigaciones más modernas lideradas por Larissa DeSantis y Bruce D. Patterson, que curiosamente se apellida igual que el cazador pero no tiene relación, se enfocaron en la salud dental de los leones. Usaron análisis 3D del microdesgaste en los dientes y buscaron patologías en los cráneos del museo. ¿Y qué encontraron en sus dientes? ¿Caries? Algo mucho peor, sobre todo en uno de ellos.
el león FMNH 2396, el segundo cazado, el que según los isótopos comió más humanos. Sí. ¿Qué tenía? Tenía problemas dentales severos, un canino fracturado, una infección muy grave en la raíz de ese canino que le había causado un absceso y probablemente afectaba la mandíbula y otras lesiones menores. Además, el patrón de microdesgaste en sus dientes no era el típico de un león que come presas grandes y mastica huesos regularmente. O sea que tenía la boca hecha polvo, básicamente. ¿Y eso qué implica? Implica que para ese león, cazar a sus presas naturales, imagina la fuerza necesaria para sujetar y matar un búfalo o una cebra con la boca, debía ser extremadamente doloroso, si no imposible. Una mandíbula infectada, un colmillo clave roto, te limita muchísimo. Ah, ¿entonces los humanos eran una presa más fácil? Esa es la hipótesis científica que tiene más peso hoy. Los humanos somos relativamente lentos. No tenemos grandes defensas naturales y nuestra carne es más blanda, más fácil de desgarrar y comer, especialmente para un animal con la boca dañada. Los campamentos llenos de gente durmiendo eran como, bueno, un buffet accesible para un depredador incapacitado. O sea que, más que monstruos sedientos de sangre, podrían haber sido animales enfermos, desesperados, actuando por oportunismo y necesidad. Exactamente. La evidencia dental sugiere fuertemente que al menos para uno de ellos, la depredación humana fue una estrategia de supervivencia frente a una discapacidad física. Ese es el giro clave que la ciencia moderna aporta. Humaniza un poco a los monstruos, los convierte en animales en circunstancias extremas. Cambia bastante la perspectiva. Lo que sigue siendo llamativo es la cooperación entre los dos. Uno aparentemente sano, el otro con problemas graves, uno comiendo muchos más humanos que el otro según los isótopos, y aún así cazaron juntos de forma tan eficaz durante tanto tiempo. Esa dinámica de pareja sigue siendo un misterio fascinante. Sin duda. Y el legado de todo esto es innegable, ¿no? La historia se convirtió en leyenda casi al instante. Totalmente. La zona del puente quedó marcada para siempre. Se le llamó Man-Eater's Camp. Inspiró el libro de Patterson, que fue un bestseller, y luego películas. La más famosa es The Ghost and the Darkness, que aquí se llamó Garras o Los Demonios de la Noche. Una película bastante impactante, por cierto. Sí, aunque se toma sus licencias dramáticas, captura bien el terror de la situación. Y ojo, que aunque el caso de Tabo es el más famoso, no es único. El propio Museo Field tiene otro león devorador de hombres famoso. El Demfue. ¿Otro? Sí. Otro macho grande y sin melena, cazado en Zambia en 1991 después de matar a 6 personas. Comparte características con los de Tsavo. Parece que este fenómeno, aunque raro, ocurre. Es increíble. Entonces, resumiendo un poco, la historia de los devoradores de Tsavo es una mezcla potente de, la ambición colonial, la lucha brutal por la supervivencia, tanto humana como animal, el misterio, y cómo la ciencia intenta, un siglo después, descifrar las claves. Exacto. La ciencia nos ofrece explicaciones muy plausibles, como los problemas dentales o la falta de presas, que desmitifican un poco la historia. Pero la narrativa original, con el terror, la figura del cazador solitario enfrentándose a lo desconocido, esa fuerza mítica sigue intacta. Es un choque brutal y fascinante entre nuestra historia y la historia natural. Pensando, ¿fue lo de Tsavo una especie de tormenta perfecta irrepetible? ¿Una combinación única de factores? Enfermedad de las presas, sequía, la disrupción masiva de la construcción, justo estos 2 leones particulares con sus problemas? O quizá, y esto es más inquietante, podría ser una señal. Una advertencia de que cuando forzamos los límites, cuando entramos en conflicto con la vida salvaje en situaciones extremas, quizá hoy exacerbadas por el cambio climático o la pérdida de hábitat, pueden surgir respuestas inesperadas y terribles. Es una pregunta abierta. O quizá la reflexión va por otro lado. ¿Cómo estas historias tan extremas, tan grabadas en el imaginario colectivo, moldean nuestra percepción de la naturaleza salvaje? ¿Nos ayudan a entender su complejidad o simplemente refuerzan miedos ancestrales hacia lo que no controlamos, hacia lo indómito? Interesante para seguir dándole vueltas, ¿no?